Bueno, en cuanto a los objetivos que cubren el proyecto, se establece que el objetivo general es elaborar un documento que sirva como orientación general sobre los estratos de suelos arcillosos a encontrar en la ciudad de Bogotá y en zonas desfavorables, la aplicabilidad de cimentaciones profundas puestas in situ, cumpliendo de esta manera con el requisito académico para optar al grado de ingeniero civil. Se establecen unos objetivos específicos que nos van a ayudar a cumplir esta meta. Uno de ellos es determinar la propiedad de suelos arcillosos que se encuentran en las zonas de estudio por medio de la recopilación de estudios de suelos y los ensayos propuestos a realizarse. También se debe hacer una delimitación del área de estudio para la ciudad de Bogotá, la cual tendrá como prioridad suelos comprensibles que no son de beneficio para la cimentación. Otro objetivo específico es proporcionar un documento donde se pueda describir las zonas en las cuales se encuentran los suelos arcillosos comprensibles, su profundidad y resistencia a ser fundadas. Otro objetivo específico es elaborar un material de consulta para la construcción de edificaciones de gran magnitud o una estructura con requerimientos y estudios de cimentaciones profundas. Y por último, establecer los procesos constructivos colocados in situ en los lugares donde se requieran las cimentaciones profundas. Después de nosotros haber identificado nuestro problema, haberlo planteado, buscado como el enfoque principal de hacia qué punto en especial vamos a enfocarnos en nuestra investigación, procedemos a la formulación de nuestra pregunta problema, que en nuestro caso es cómo puede determinarse la aplicación de cimientos profundos para edificación en la ciudad de Bogotá. Para ello, le creamos una justificación a nuestra pregunta y una hipótesis también. Después de nosotros haber identificado nuestro problema, haberlo planteado, buscado como el enfoque principal de hacia qué punto en especial vamos a enfocarnos en nuestra investigación, procedemos a la formulación de nuestra pregunta problema, que en nuestro caso es cómo puede determinarse la aplicación de cimientos profundos para edificación en la ciudad de Bogotá. Para ello, le creamos una justificación a nuestra pregunta y una hipótesis también. Las fuentes y técnicas de recolección de información consideradas pertinentes para esta investigación es la encuesta, la entrevista, los sondeos, los textos, las revistas, documentos y prensas. Es importante saber que el instrumento de recolección de datos es diseñado con el propósito de realizar dentro del proyecto de la investigación una consulta profunda acerca del tema u objetivos propuestos. Allí se obtienen diferentes ideas, pensamientos, opiniones y razonamientos que le permiten al tema investigado tener fundamento y soporte de lo viable que puede llegar a ser el proyecto. Entonces, como se mencionaba, una de las técnicas de recolección usada va a ser la encuesta. ¿Por qué se usa dentro del proyecto? Porque además de que es considerado un método de investigación cuantitativa, también se puede usar de tipo cualitativo, ya que el proyecto se enfoca en recoger y recopilar datos que ayuden como soporte a la investigación. También se usarán entrevistas. Este método de recolección va a representar una comunicación asertiva entre el investigador y el sujeto estudiado. Entonces aquí se van a tener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto. Se usará este método de recolección debido a que se pretende solicitar citas o visitas técnicas a entidades gubernamentales como la Secretaría de Planeación, entes territoriales e instituciones educativas. Eso también nos permitirá tener mucho más soporte profesional para nuestra investigación. Los sondeos. Un sondeo se requiere dentro de esta investigación debido a que se van a efectuar las visitas técnicas a los sitios antes mencionados y apoyo escrito como los textos, las revistas, los documentos y la prensa, debido a que juegan un papel como soporte teórico importante. Entonces aquí vamos a poder consultar todos los estudios que ya se han hecho, todas las opiniones de profesionales, de investigadores, de todos aquellos consultores que se han interesado por la rama de la construcción, por la rama de la arquitectura. Entonces todo esto nos va a servir como un soporte teórico ya investigado a
a nuestro proyecto. Entonces, a continuación, vamos a mostrar el desarrollo de las actividades según lo que se estableció al principio en el cronograma de estudio. Empezamos con la geología de la ciudad de Bogotá. Aquí en la parte izquierda se tiene el mapa del suelo de Bogotá, en donde la ciudad presenta diferentes tipos de suelo. Son de edad cuaternaria y están caracterizados por poseer una humedad media y densidad blanda. En cuanto a la parte del subsuelo, se presentan a diferentes profundidades capas de arcillas, arenas, gravas, niveles orgánicos y relleno sedimentario, en el cual se encuentra denominada toda la parte de la sabana de Bogotá. Uno de los principales retos para construir en la ciudad son los suelos, en especial los suelos blandos. El nivel freático muy alto en algunas zonas, unido a fenómenos de subsidencias, ya que existe una alta actividad sísmica debido a la zona de subducción del Pacífico y el complejo sistema de fallas tectónicas. La geología del suelo de Bogotá se caracteriza por distintos tipos de roca: suelo residual, derrumbes de ladera, conos de eyección, depósitos fluviales, llanuras de inundación y rellenos antrópicos procedentes de vertedero y de distintas construcciones. Aquí se tiene una variación del comportamiento geomecánico en diferentes zonas de la sabana, lo cual en el proceso constructivo de una obra civil genera una mayor dificultad. Como anteriormente lo nombrábamos, entonces vamos a definir un poco todo lo que son los depósitos fluviales de la sabana de Bogotá. Tenemos el suelo residual. Entonces, un suelo residual es derivado de la meteorización y descomposición de la roca in situ, el cual no ha sido transportada de su localización original. En cuanto a los conos de eyección, también son conocidos como cono aluvial. Es una forma de modelado fluvial en que plantas se caracterizan por tener una silueta cónica y una suave pendiente, entre 1 y 10 grados, dependiendo de la pendiente por la que se desliza. Se generan en los márgenes fluviales. También se tienen derrubios de ladera. Estos son tipos de movimiento de masas. No se tienen en cuenta la parte de la erosión, pero entonces son desplazamientos que afectan a los materiales en las laderas o escarpes. Estos movimientos se producen hacia el exterior de las laderas y en sentido descendiente en consecuencia a una fuerza de gravedad. Los depósitos fluviales se dividen en dos: los de terraza baja y los de terraza alta, siendo estos últimos el relleno más importante y característicos de la sabana de Bogotá. Llanuras de inundación son áreas de superficie adyacentes a ríos y a riachuelos sujetos a inundaciones recurrentes. Tenemos también las propiedades de las arcillas del suelo de Bogotá, todas las características en cuanto al peso unitario, los ángulos de resistencia, la relación de vacíos, el rango entre el límite plástico que hay, el rango del límite líquido, el índice de compresión. En cuanto a las subsidencias de la ciudad de Bogotá, entonces son los cambios volumétricos negativos o hundimientos del terreno asociados a diferentes aspectos, como la presencia de materiales solubles, a la extracción de las reservas hídricas, a los procesos de erosión mecánica subsuperficial, donde crean canales de flujos en los materiales no consolidados del suelo, flujos laterales o plásticos. También dentro de la compactación inducida por grandes cargas como estructuras de gran peso, rellenos naturales y drenajes. Y en cuanto a la parte de subsidencia tectónica, que también genera desplazamientos verticales importantes cuando ocurren sismos de gran intensidad.
Bueno, la ciudad de Bogotá está expuesta a la actividad sísmica generada por los diversos sistemas de fallas geológicas activas existentes en el país, en mayor o menor grado en función de la distancia de la capital a estos sistemas, tales como el sistema de falla frontal de la cordillera oriental, la falla de Usme, Honda e Ibagué. La amenaza sísmica dicta en gran medida la intensidad de movimiento esperado a nivel de roca para un sitio. Sin embargo, el movimiento que se puede llegar a sentir en diferentes puntos de la ciudad también está influenciado por el tipo del suelo en cada uno de ellos. Los efectos locales, es decir, la respuesta del suelo en superficie producto de la propagación de las ondas sísmicas a través de los materiales de los cuales está constituido, dependen del suelo y de la topografía del terreno. La ciudad de Bogotá cuenta con estudios detallados de respuesta dinámica de los suelos por la actividad sísmica regional, conocidos como microzonificación sísmica. A partir de estos estudios, que están reglamentados en el Derecho Distrital 523 del 2010, por el cual se adopta la microzonificación sísmica de Bogotá, se han definido parámetros de sismoresistencia para el diseño de estructura y análisis de edificaciones. Seguimos con las estimaciones de daño por sismo en Bogotá. Riesgo sísmico. Este plano nosotros lo tomamos del Instituto del Departamento de Administración de Planeación, y donde nos demuestra que también es importante resaltar que los daños que puede causar un sismo no dependen únicamente de la amenaza sísmica, sino también de la forma en la que se construyen las edificaciones, que es lo cual nosotros estamos fundamentando y estudiando pues, en nuestro proyecto de grado, ya que hay edificaciones en áreas áreas donde hay varias edificaciones donde hay bastante área afectada y la capacidad de la población para reaccionar de este evento, pues a veces, muchas de las veces no se tiene en cuenta. La vulnerabilidad sísmica está relacionada con la capacidad de una edificación y o población para resistir al daño frente a la amenaza sísmica. Por lo tanto, para reducir la vulnerabilidad de las edificaciones ante un sismo, es importante construir un acuerdo a la norma de construcción de sismo resistente vigente en la NSR 10.
Bueno, como esto es información muy superficial, también nosotros, como ya les había mencionado en la diapositiva anterior, eh, en nuestro marco conceptual, aparte de definir nuestra palabra clave, que son las cimentaciones, vemos también las características del diseño geotécnico, la tipología de las cimentaciones, que también es bueno conocerlas porque necesitamos conocer independientemente, aunque sean unas olas en las cuales nosotros nos vamos a enfocar, necesitamos conocer el comportamiento del diferente tipo de cimentación, por ejemplo en este caso superficial, y cómo se comporta también en un determinado tipo de suelos. Entonces, la cimentación, como la podemos ver, se caracteriza superficial, semiprofunda, profunda y existen otros. Entre la superficial encontramos las zapatas, las losas; entre la semiprofunda los pozos de cimentación; la profunda encontramos pilotes, micropilotes, y entre otros están las pantallas y las vigas de atados y centradoras. Esta información es buena conocerla, aunque realmente hay mucha información acerca de esto. Nosotras tratamos de como de enfatizar en las diapositivas lo más básico y lo más central para pues no extendernos mucho.
Además, se consultaron unos artículos de bases de datos científicas que sirven como estudio previo a la investigación que nosotros vamos a hacer. Entonces, una de estas se titula La resistencia sísmica del suelo de cemento post-tensado en construcción de baja complejidad geométrica. Este artículo pertenece a la revista de construcción del volumen 9 en el 2010. Aquí se presenta el desarrollo y evaluación de un sistema constructivo estructural a base de tierra cruda que ofrece mejorar al sismo resistencia entre un rango aceptable. Otro artículo es la patología de las cimentaciones. Su autor es Ángel Uribe y se trata de las fallas de cimentaciones intrínsecas cuya causa está en el incorrecto diseño de la cimentación o en su defectuosa construcción. Otro es el análisis constructivo y variabilidad de parámetros geotécnicos en la capacidad de carga de micropilotes. Otro artículo escrito por Cristian Mendoza, donde trata que es un nuevo tipo de micropilotes autoperforante llamado Anker. Está siendo muy usado en la ciudad de Brasilia y su ventaja es que el tubo de perforación sirve como refuerzo interno del micropilote. La siguiente y última base científica son cimentaciones del puente de la construcción de 1812 sobre la bahía de Cádiz, donde su autor es Alberto Fernández. Aquí este artículo trata de las principales características del terreno donde se apoyan las cimentaciones del puente y de la campaña de prospección geotécnica que fue necesario realizar.
Bueno, continuando con el análisis de resultados, como bien sabemos, la función principal o uno construye una edificación con el fin de que ésta pues se mantenga en pie durante el periodo con el que ha sido estimado o que dure muchísimo tiempo, ¿sí? Para ello se prevé todo tipo de situaciones como catástrofes naturales, terremotos, inundaciones o vientos fuertes, y se le garantiza como tal a las personas que están habitando estas edificaciones que sus vidas pues no van a estar en riesgo. Es incontrovertible también que para que una edificación preste el servicio y cumpla pues la finalidad con la cual fue construida, esta debe de garantizarle a las personas que lo van a habitar y al entorno en donde está siendo realizado que pues va a tener un comportamiento razonable y que va a prestar un buen servicio tanto para el que lo usa como para la comunidad en general, garantizando que cuenta con una buena cimentación, que es lo que pues nos va a amarrar como tal la estructura. Se va a tener como el comportamiento del corazón de un ser humano. La cimentación es el corazón de una estructura. Aunque el tema de cimentaciones es algo que para muchos no es muy importante y que realmente para algunas personas de nuestra profesión a veces pasa por algo inadvertido. El orden de sus elementos y el estudio previo de cada una de sus partes en muchas de las ocasiones, por no decir siempre, exige que el ingeniero proyectista tenga una habilidad y su criterio sea muy importante para evaluar el proyecto. La construcción de una cimentación es la parte más delicada de una obra, ya que depende el sostenimiento de toda una estructura, y por eso en muchas ocasiones es la labor más extenuante en la ejecución de un proyecto. También tenemos que tener en cuenta que la responsabilidad del buen funcionamiento que pueda prestar una cimentación de una estructura recae pues sobre la persona que está realizando estos estudios, la que va a proyectarla y la que va a ejecutar todo este tipo de actividades. Es por este motivo que nosotras decidimos cómo crear este documento donde va a proveer al ingeniero proyectista pues toda la información pertinente que le pueda servir para direccionar todas sus actividades dependiendo del lugar, el tipo de suelo y el tipo de cimentaciones que vaya a emplear para su obra. En la ciudad de Bogotá, como en cualquier lugar del mundo, la naturaleza pues ha dispuesto materiales en el sitio en que se encuentra, en una forma pues que muchas veces es caprichosa y pues es muy complicado poder determinar cuál será el comportamiento de esta estratigrafía de materiales cuando sean sometidos a la acción de las cargas. Las aguas pueden arrastrar el terreno e inundar la estructura. Las masas de hielo o los vendavales pueden ejercer presiones de magnitud desconocidas y pues las heladas pueden dar origen a levantamientos y hundimientos. Entonces son situaciones que realmente a veces pues se sale de las manos, ¿sí? Y que pues son tipologías pues del suelo que muchas veces pues al hombre le queda muy difícil determinarlo a simple ojo y pues que requiere un buen estudio. En fin, es un incontable número de situaciones que puede presentarse en un lugar de realización de un proyecto y por tal motivo el suelo bogotano, que es nuestro lugar de investigación, juega un papel muy importante en el tipo de cimentación que el ingeniero proyectista va a realizar en su obra y es imprescindible conocer al detalle estos materiales. Bueno, ya para finalizar nuestro análisis de resultados, también es importante
destacar que la participación inadecuada por parte del hombre pues puede empeorar situaciones difíciles que se nos puedan presentar o que se le puedan presentar al ingeniero proyectista al momento de la realización pues de la cimentación en su proyecto, ¿sí? Casos inesperados como encontrarse en escombros enterrados bajo el fango o la arena, con una alcantarilla vieja que atraviesa el lugar de ubicación bajo la superficie del terreno, o bien encontrarse con una parte del terreno que está formado por materiales de relleno dudoso. Todo este tipo de situaciones se nos puede presentar, se le puede presentar al ingeniero proyectista y pues nuestro documento lo que pretende es poder brindar algunas soluciones viables para todo este tipo de realidades que son de obra. Y ya para finalizar, será el momento en el cual el ingeniero encargado, antes de tomar cualquier decisión con referencia a la cimentación a realizar, deberá contar o tener como mínimo una idea de las propiedades físicas, mecánicas, granulométricas y demás información que pueda obtener del suelo donde se va a ejecutar el proyecto, ya que en muchos casos, hablo desde mi experiencia personal, hay ingenieros residentes o hay desde mismos maestros de obra que a veces pues quieren saber un poquito más y no se les niega por parte de su experiencia, pero a veces esta experiencia pues traiciona, porque sí es muy importante conocer la estratigrafía del suelo, su ubicación, ¿sí? Analizar muy bien el comportamiento del suelo para mirar si realmente puede llegar a cumplir las especificaciones requeridas por el ingeniero estructural. Bueno, este es todo nuestro proyecto. De antemano agradecemos su amable atención y esperamos que esto les haya gustado. Este solamente es el abrebocas y